Bueno, esta ha sido una temporada muy interesante, muy emocionante de la Fórmula 1. De hecho, por primera vez desde los años 70 se va a decidir todo en la última carrera. ¿Quién queda campeón de este año? Verstappen o Hamilton, uno de Red Bull, otro de Mercedes. Pues lo sabremos en la última carrera. Y en ese contexto, pues en México, para los mexicanos ha sido muy emocionante la participación de Sergio Checo Pérez, quien está en cuarto lugar de la tabla y así podría terminar de acuerdo con lo que ocurra en la última carrera de la temporada. En este contexto, quiero saludar a Alejandro Rosas, escritor y divulgador de la historia y autor, junto con Francisco Javier González, de Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez en Editorial Planeta. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido nuevamente al programa. Querido Pascal, es un gusto saludarte otra vez. Yo ya un poco tarde porque yo sé que tú preguntas siempre si ya están las calles puestas, ¿no? Y Muy estaban. temprano, muy Estaban. temprano. Ya ahorita que ya me tocó a mí, ya estaban muy bien puestas y todo. Pero Oye, pues muchas gracias por el espacio. qué gusto que nos acompañes. Normalmente hablamos, pues, de personajes históricos, del cura Hidalgo, de Juárez, de Madero. Hemos hablado contigo, pues, en función, evidentemente, de tu conocimiento, pero también de los muchos libros que has escrito. En algunas ocasiones, cuando se está celebrando algún aniversario, hemos platicado también contigo. Pero hoy vamos a hablar sobre automovilismo, que entiendo que es pues una de tus pasiones como aficionado. Absolutamente. Fíjate que es muy curioso. Yo jamás me había imaginado, como bien lo dices, dejar a Juárez o a Madero para escribir de Fórmula 1. Y curiosamente, este ya es mi segundo título de Fórmula 1. El otro salió en el 2015, Héroes al Volante, también con Planeta. Eh, pero sabes que yo creo que el asunto no es tanto si es Juárez, Morelos o Valenzuela o Hugo Sánchez o Checo Pérez. Lo importante creo que, sobre todo para la divulgación, es que hay que estar contando historias. Historias que pueden ser de la historia política, de la historia social, historia de la cultura, incluso de monumentos, edificios. Y en este caso, bueno, efectivamente soy un apasionado y fan de la Fórmula 1 desde los años 90. Me gusta mucho. Es el único deporte que realmente sigo a pie juntillas. Digo, desde luego me gustan las finales del fútbol americano, el béisbol y demás, pero este es el que sigo. Y aquí en este caso fue una cosa muy fortuita porque en una comida con nuestro editor, Gabriel Sandoval, platicando de la segunda victoria de Checo Pérez en Red Bull, bueno, la primera en Red Bull, pero la segunda en su carrera, en junio de este año, él nos dijo, nos vio con tanta pasión platicando del asunto que nos dijo, ¿por qué no escriben un libro conjunto? Y así nació Nunca te rindas, que hay que aclararlo, no es un libro de superación personal, no vienen los 10 secretos de Checo Pérez para ser exitoso y triunfar. Simplemente es el hashtag que él utiliza, desde luego en inglés, que es Never Give Up, pero que ha utilizado siempre a lo largo de su carrera. Es un libro muy interesante. Me gusta mucho la parte, porque es la menos conocida, por lo menos para mí, de cómo se inicia en el automovilismo. Se inicia, pues quizá con una... Había una afición cuando yo era niño y pues como somos prácticamente de la misma edad, pues tú también la recordarás, los famosos go-karts, ¿no? Que Claro. era, pero era algo al que un niño no apasionado por el automovilismo a lo mejor se acercaba una vez en su vida, que lo llevaban. Había una famosa pista en Cuernavaca, pero en el caso de Checo Pérez, impulsado por su padre, pues esto se convirtió en su modo de vida, se convirtió en su pasión, manejar autos desde que tenía 6 años. Absolutamente. Mira, el libro está contado en dos narrativas. La primera está contado como si fuera una serie de televisión, digamos que por la intensidad, por la velocidad de la lectura que puedes agarrar casi Fórmula 1, podríamos decir. Y entonces empezamos con todo lo que fue su campaña 2020, que es muy intensa porque además ahí podemos reflejarnos todo el mundo, cualquier lector, aficionado o no aficionado, le guste o no el deporte. Finalmente, el 2020 creo que nos marcará para toda la vida a todos los que nos tocó vivirlo. Es un año definitivo, para Checo no lo es menos, para los deportes no lo es menos. Entonces,
esta narración del 2020 es todo lo que le sucede en esa campaña, que lo va a llevar, que en algún momento dado no tenía asiento para este año y que finalmente lo lleva a Red Bull. Y por otro lado, estamos contando desde que Checo, como bien dices, es niño, cómo va enfrentando toda la adversidad, porque además viene de una familia humilde, o sea, Checo y su familia no tienen dinero como quizá Ayrton Senna en su momento sí contaba con padres que tenían empresas y demás. Entonces, aquí sí vemos, yo lo he dicho por ahí, la historia de Checo Pérez es un constante, nunca te rindas, porque tiene que ir una tras otra. Tú ya mencionaste de muy niño, luego tiene que irse a los 12, 13 años a Europa y está solo, y entonces hay una escena ahí muy triste, pero que es real, triste, pero también que muestra el carácter de Checo. Pues obviamente entre una carrera y otra de karts en Europa a los 14 años pasaban 15 días y no tenía amigos, entonces iba en el pueblo de Alemania donde se encontraba a hablar o más o menos a darse a entender con el que vendía los boletos en la estación del ferrocarril de ese pueblo. Entonces, a esos niveles, ¿cómo pudo enfrentar, cómo pudo ir avanzando, no? Entonces tienes estas dos voces narrativas, porque el otro es la puñalada trapera el año pasado, cómo lo sacan del equipo, con un contrato firmado, los rumores, todo eso, y cómo al final, en un momento dado, pues Red Bull, pues, como dicen, Checo responde al castigo y sale adelante para tener hoy un lugar en Red Bull y que, como bien dices, todo se define en este domingo, con la última Por carrera cierto, de entre esta temporada. paréntesis, ¿quién te gusta para campeón? Max Verstappen. O sea, Sí. yo sí creo, mira, por él, creo que es un gran piloto. Creo que Hamilton ha tenido muchas, digo, desde luego eso no, eso es una cuestión totalmente personal, ¿no? O sea, Ajá. el hecho de que haya ganado mucho no quiere decir que ya debe dejar de ganar. El mejor es el mejor siempre, pero creo que ha sido mejor piloto Verstappen, pero a Checo le convendría mucho que ganara Verstappen y que además hiciera lo más que se pudiera, porque todavía pueden ganar el campeonato de constructores. Sí. Checo con un muy buen lugar, digamos que hagan el 1-2 y pues ahí sí con un Virgen María, dame puntería o aleluya, échame una ayuda o algo así, Sería un que gran por ahí no remate, ¿no? termine Botas, exactamente podrían en un momento dado tener los dos campeonatos. Oye, Alejandro, el padre es una figura, es muy polémico el padre, quien actualmente es diputado federal, pero también no se entendería el éxito de Checo Pérez sin la insistencia del padre en que se dedicara al automovilismo, incluso por encima de su pasión futbolera. Claro, y además es muy curioso porque Checo es tapatío y le va al América. Sí. Entonces ahí parecería un contrasentido. Pero evidentemente yo creo que su papá tiene gran parte de la responsabilidad, si lo podemos llamar así, o más bien como de haberlo encaminado con insistencia. Yo creo que le vio arrestos a sus dos hijos. Desde luego, el que tenía el talento para llegar hasta la Fórmula 1 fue Checo y estuvo ahí buscando patrocinios, impulsándolo. Yo creo que de ahí viene el no te rindas de él. O sea, en algunos momentos, incluso por ahí en el primer capítulo de su trayectoria, hablamos de cuando en alguna carrera aquí en México no querían que Checo corriera porque era muy bueno, tan bueno que le podía ganar a categorías superiores. Y entonces le armaron el típico de que no, pues no tiene la edad, no tiene el peso. Y los papás de otros competidores levantaron el kart de Checo y lo sacaron de la parrilla de salida para que no corriera. Y el papá le dijo a Checo, tú no te levantes de tu coche, tú quédate ahí, pase lo que pase. Entonces ahí se ve pues este carácter, ¿no? Ahora, mira, es muy curioso porque ya ves que es todo extrovertido el papá, le gusta estar en los reflectores, ahora está, bueno, no dudo que llegue a ser candidato y quizás hasta gobernador de Jalisco. Pero Checo, yo creo que lo que también lo define en la Fórmula 1, que es una categoría muy difícil, es la mesura y la moderación. Es reservado, no se mete en pleitos, no entra en polémicas, lo que tiene que demostrar lo demuestra en la pista. Pero evidentemente sin un papá que tenía la convicción de que su hijo podía tener éxito en la Fórmula 1, más el apoyo que encontraron con la escudería Telmex, que fíjate que es curioso, ahí lo mencionamos, cuando lo toma escudería Telmex ya como para tutelarlo y llevarlo con apoyos hacia adelante, le dicen, lo vamos a apoyar, pero usted no puede meterse, señor. Entonces, el papá está cerca y todo, pero no tiene decisiones, ¿no? Y creo que eso es también muy importante porque
Escudería Telmex va puliendo ya al piloto, lo va apoyando, lo va arropando, ¿no? No quiere decir que compren asientos, porque muchos de los detractores de Checo, pues es que Slim le compró el asiento. No, para estar en la Fórmula 1 se necesita, claro que patrocinios, talento, pero un talento absoluto. No puedes manejar, son 20 lugares por temporada. Checo ha tenido durante 11 años uno de esos 20 lugares. Ahí está, nomás, ¿no? Sería un top 20, por decirlo de algún modo. Y esa es la importancia del personaje sobre el que escribes junto con Francisco Javier González. Pues te felicito, Alejandro, por un nuevo éxito editorial. Nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez en Planeta, y te agradezco como siempre que estés con nosotros en el programa. Querido Pascal, te mando un abrazo y muchas Otro para ti. gracias por este espacio.